Pelota la sacan larga al fondo de Colón. Devuelve de cabeza. Lertora le va a quedar para Beltrán. Beltrán para Formica, para Pierotti. Pierotti que va tocando con Formica para Beltrán. Pelota hacia el medio para Faría. Faría de primera. Tocándosela por el costado. Aparece Mesa. Tiró. ¡Gol! Solero, gol de Colón, la entretuvieron por el costado derecho, la limpió muy bien el gato Formica para Faría, Faría de primera, a las espaldas, ligero meta, Eric Mesa, sí, el pibe del 21, Eric Mesa, acomodó el cuerpo y la puso lo más lejos posible de Rodrigo Rey para poner arriba a Colón exactamente a los 33, diga 33, pero también diga 21, Eric Mesa hace explotar la red de espalda al sector del Fonavi en el barrio Centenario, gana Colón, gana el Sabalero, gana el actual campeón del fútbol argentino, 1-0 sobre Gimnasia. ¡Qué golazo que hizo Eric Mesa! Porque primero se la abre muy bien para el sector izquierdo. Él queda mano a mano con Jerometa. Engancha y le queda para su pierna derecha y la clava en el ángulo. Nada para hacer para Rodrigo Rey. Un golazo. Es el que hace el lateral izquierdo de Colón, que hace su reaparición. Después de la lesión, hace su reaparición en el equipo. Le había ganado el lugar Mura por el sector derecho y entendió Eduardo Domínguez que podía hacerlo por el sector izquierdo, aprovechando que Gimnasia tenía un hombre menos, y de esta manera Mesa, que había sido interesante su participación en el complemento, con un golazo cambia el resultado. Y te decía, siempre Colón tiene alguna variante distinta. Lo había llevado adelante con Ferreira, por ejemplo, con ese golazo de tiro libre en otros partidos. Siempre aparece o Farías, alguna otra variante. Hoy Colón tiene en su variante de Mesa la posibilidad de abrir el partido. Gana Colón